Sigamos porque nos toca una charla muy interesante. Esta vez va a ser con dos colegas, con dos periodistas que han escrito libros sobre Mujica y este ejercicio de producción periodística lo llevó a compartir muchas horas con el exmandatario. Andrés Danza, actual director del semanario Búsqueda, escribió junto a Ernesto Tulbovich el libro Una oveja negra al poder, que por cierto se editó en varios idiomas y lo llevó a viajar con Mujica por muchas partes del mundo. Y por su parte, Walter Pernas, director de Subestada, es autor de Comandante Facundo, el revolucionario Pepe. Es una obra que profundiza en la vida y en el pensamiento del expresidente Mujica. Así que a los dos colegas, bienvenidos, un gusto tenerlos a la mesa. Un gusto estar acá con ustedes. Un gusto, muchas gracias. Decíamos que Debo decirles que ahora estaba rememorando que hace 10 años se presentó Una oveja negra al poder y uno de los primeros programas en los que estuve fue en Desayunos Informales, aquí sentado con Ernesto Tulbovich. Ahora estoy con Walter Pernas, gran amigo también. Una nueva dupla. Comentábamos al inicio que este ejercicio de publicar, de escribir estos libros, les permitió compartir muchas horas, ¿no? De convivir de alguna manera con Mujica desde un lado muy singular. ¿Cuál les parece que es el Mujica de la intimidad? Bien, en realidad yo a Mujica lo conocí siendo diputado. Yo era periodista de Búsqueda, le hice la primera entrevista, tenía 19, 20 años, en el año 97 o 98, si no recuerdo mal. Y después sí estuve como periodista y él como político muy cerca durante todos los años siguientes. Cuando fue senador, yo cubría Cámara de Senadores para el semanario Búsqueda y después, bueno, ministro, presidente. Y en el caso del libro Una oveja negra al poder, con Ernesto Tulbovich, que teníamos una relación cercana, él como político y nosotros como periodistas, nuestras principales fuentes, resolvimos registrar su pasaje por el poder. Para lo cual le planteamos que íbamos a hacer un libro y generamos una serie de encuentros, que en este caso fueron en mi casa siendo el presidente, y grabamos más de 80 horas de conversaciones que habitualmente empezaban a las 8 de la noche y terminaban a la 1 o 2 de la mañana, con él como presidente. Fueron 10 reuniones, si no recuerdo mal. Así que sí, nos tocó conocerlo muy de cerca. Y yo después, Ernesto dejó el periodismo y se dedicó ahora está cerca del presidente, se llama Andrew Orsi. Yo seguí con el periodismo y seguí teniendo un vínculo muy cercano con él durante los últimos 10 años. Así que lo conocí mucho en la intimidad y lo que conocí en la intimidad era bastante parecido de lo que se conocía públicamente. Con sus altos y con sus bajos, tenía momentos de mejor humor, momentos que estaba enojado, momentos que estaba fastidiado. Le conocí todas las facetas, pero era una persona muy auténtica. Y yo creo que eso fue en gran medida lo que le generó mucho de lo que fue y de lo que sigue siendo Mujica, ¿no? Su autenticidad. ¿Vos, Walter? Bueno, en mi caso yo no soy un periodista político. A mí en el año 2008... La verdad que a mí tenía mucha curiosidad por saber quién era ese Mujica que había atrás de ese personaje que hablaba, ¿no? Y que decía un montón de cosas y que atrapaba con la palabra, ¿no? Que podía reunirse con empresarios, grandes políticos, estadistas o con niños en la escuela y se les pegaba como un imán. Entonces dije, no, necesito saber de dónde viene esto. O sea, cómo se llega hasta acá. Y si esto es auténtico, además, ¿no? ¿O es una pose política? Alguna pregunta que he respondido muchísimas veces a lo largo de los años. Y que tiene su respuesta en el libro y en estas entrevistas que venimos haciendo. Entonces yo lo que hice fue, en esos momentos, trabajaba en el semanario Brecha, trabajé 10 años allí. Y bueno, cada vez que venía a la redacción le decía, mirá que estoy escribiendo un libro sobre tu vida. Y él me decía, ¿por qué no te dedicas a cosas más importantes, ¿no? Evidentemente, entonces no terminaba de entender que realmente lo estaba haciendo. Por el método que naturalmente manejo como investigador, básicamente, como periodista especializado en investigación, me gusta llegar de otra manera, de pronto, al objeto de estudio, ¿no? Y en este caso yo preferí no hacer entrevistas con Mujica, o sea, que no fuera Mujica quien me contara su vida, sino llegar a la vida de Mujica a través de, bueno, un montón de fuentes humanas, o sea, libros. El método del círculo concéntrico. El círculo concéntrico, bueno, a ver, con que es un profesional de esto lo tiene claro. Que el objeto de la investigación sea el último, uno comienza por el círculo más lejano, se va informando y cada vez más cerca, cuando llegás al objeto tenés toda la información para apretarlo, para... Que si llega. Ahí te salió la docencia, claramente. Exactamente, el método es del círculo concéntrico. Y bueno,
Y da resultados, que es lo importante, ¿no? Entonces, después de 5 años de haber entrevistado, no sé, decenas de personas, libros, diarios, cotejar, cruzar datos, no entender cosas, ir de nuevo a las fuentes para que explicaran, el libro termina y se hace un manuscrito. Y entonces digo, bueno, Pepe, está terminado este libro, te lo voy a dar. O sea, te lo voy a dar para que lo veas. Y la verdad que como que no quería ver, gustaba en otra cosa, ¿no? Ya era presidente. Y bueno, se lo envié. Y lo leyó en la noche. Y me llamó al otro día, leyó el manuscrito y me llamó al otro día y fui a la presidencia. Un libro que, por cierto, lo leyó en la noche. Claro, o sea, Ave María. podemos ver la extensión, ¿no? Esta es la nueva edición. Esta es la nueva edición, Claro. pero sí. Cierra con lo que decía Caetano, que leía muchas horas por día. Todo el tiempo, sin parar. Hasta último momento. Leyó en la noche y yo a las 7 de la mañana recibí un llamado de la presidencia que fuera para ahí. Bueno, fui, evidentemente. Y entonces cuando llego, siempre cuento esta anécdota, pero que tiene mucho que ver con su personalidad, digamos, ¿no? Entonces, cuando entro, me dice, pasá, botija, sentate. Sos un chanta, me dice. Así empezó la conversación. Buen arranque. Así empezó la conversación. Entonces, claro, yo no sé si en ese momento realmente me remangué o no, pero la actitud fue... Esto va a ser me voy a demandar porque no lo dijimos hasta ahora, es una biografía novelada, ¿no? Claro, me voy a pelear con un presidente de la República, ¿no? Esa fue mi actitud. Y entonces me dice, las calas no tienen olor. Es decir, él aprobaba todo lo que había acá, cosas que no se habían contado nunca, tuvo que ir con un arma, hubo secuestro, hubo un montón de cosas del MLN, entró a bancos a punta de pistola, esto está acá, pero yo... En los rellenos que uno tiene que hacer en la novela, digamos, para novelar, o sea, acá se cuenta la investigación, pero hay momentos para entrelazar hechos que vos tenés que ficcionar. Pequeños momentos. En esos pequeños momentos yo había hecho una escena donde la madre olía las calas. Y entonces me dice, sos un chanta, las calas no tienen olor. Entonces, eso fue lo que recriminó del libro. Ahí respiraste. Me hizo reír mucho. Ahí te bajaste las mangas. Una forma genial de romper el hielo, digamos. Y después, bueno, él iba pasando el libro, o sea, el manuscrito en realidad, y en las partes conflictivas, complejas, que quizá algún otro político me hubiera pedido, esto no lo pongas, él me miraba y me decía, es así. Y pasaba. O sea que aceptó, y yo eso se lo agradezco mucho porque aceptó la independencia periodística. Para mí es muy importante. Sabés que yo no sé si te lo había contado, pero yo lo vi antes de que saliera a tu libro, todo subrayado. Una vez que lo fui a visitar a la chacra y lo tenía todo subrayado y me comentó una cantidad de cosas, pero... Lo de las calas. No soltaba lo de las calas. No, el tema de la lectura, yo estuve con él el martes pasado y bueno, y el domingo fui, el domingo ya no reconocía, ya lo habían sacado de ambiente ya el sábado, pero el martes estuve una larga conversación con él en la chacra hace una semana y todavía seguía leyendo y tenía al costado estaba muy débil, ¿no? Se dormía sentado, pero tenía una cantidad de libros. Me acuerdo que se había puesto una foto de Manuela también, ¿no? Esa obsesión con Manuela, con Lucía al lado y con una cantidad de libros. Estaba leyendo más de filosofía últimamente y de los estoicos y siempre comentando sobre libros. Eso era como una característica muy particular, ¿no? Me gustaría preguntarte, Andrés, vos que tuviste la posibilidad de viajar con él para presentar el libro por todo el mundo. Sí. Y que en todo el mundo la reacción era como de una estrella que llegaba, una cosa, la gente lo admiraba y bueno, y no me acuerdo si fue, corregime, pero si fue en Turquía o fue en un lugar muy lejano en el que se había juntado mucha gente para verlo, para conocerlo. Y lo que me gustaría saber es qué pasaba después de eso, ¿no? Él como, cuando salía de esa cantidad de gente que en otros países que capaz que le hablaban en otros idiomas, yo qué sé, lo quería conocer, ¿él después qué decía? ¿Cómo lo vivía? Eso es muy interesante. Nosotros ahora vamos a hacer que va a salir unos días, una reedición de Una oveja negra con un capítulo más que vamos a contar un poco del tema de los viajes. Y yo después estoy preparando una cosa yo solo,
sin Ernesto, porque Ernesto, como decía, está en otras actividades ahora, para publicar dentro de un tiempo, que fue lo que él me pidió. Yo mantuve durante los últimos 10 años más conversaciones con este objetivo y me pidió que igual dejara pasar un tiempo y voy a volver con otro libro. Pero en esta que contamos, que va a salir ahora, contamos eso de los viajes. Y fue, sí, eso ocurrió en Turquía y en Japón, pero lo que pasa interesante, una cosa también como para compartir con los uruguayos, que a medida que vos te ibas alejando del Uruguay, salía todo el tema ideológico, ¿no? O sea, tanto en Turquía no tanto, pero en Japón, por ejemplo, en Japón, Una oveja negra del poder vendió 90.000 ejemplares. Nosotros viajamos con él y cuando nosotros llegamos nos encontramos con una situación de que había fans en la puerta del hotel, de que ibas a los mercados y que todo el mundo lo reconocía. Habían hecho un documental de él en la televisión japonesa que lo habían visto 12 millones de japoneses. Y nadie tenía ni idea ni dónde quedaba Uruguay. Esa es la verdad. Me acuerdo que incluso fuimos a algunas escuelas y todo, y había un mapa de Uruguay como para señalarles, pero lo que les llamó la atención era más su filosofía de vida, ¿no? Yo creo que también ahí hay una cosa muy importante que es como dos Mujicas. El Mujica del Uruguay que genera amores y odios. Yo lo escribí ayer en una columna, Ángel y Demonio, ¿no? O sea, el Uruguay está dividido con respecto a Mujica. La muerte es cierta que une, pero la verdad es que el Uruguay está dividido. Hay gente que lo quiere muchísimo, hay gente que lo odia. Lo que sí nadie es indiferente a Mujica, ¿no? Y eso es un mérito de un líder político. O sea, no pasó desapercibido en ningún momento de su vida. Pero en el exterior lo que generaba era, muy alejado del Uruguay, mucho impacto su discurso anticonsumo, su discurso de vivir con sobriedad, con austeridad, en un momento en el cual la humanidad va para un lugar totalmente distinto. Yo creo que fue una persona que comprendió mucho su momento, un gran comunicador, o sea, la gran virtud, que era Mujica. Mujica era un dominador de las palabras, o sea, decime, si me decís, destaca una cosa de Mujica, la palabra. Arriba del escenario, porque muy buena tu pregunta también en ese sentido, Paula. Bajaba del escenario en esos lugares y era otra persona. Silencio, tranquilidad, no quería mucho contacto. O sea, él se exponía muchísimo y después bajaba y era otra persona totalmente distinta. Me acuerdo cuando estábamos en esas presentaciones, los momentos posteriores era de absoluto silencio, mucho silencio. Voy ahora contigo, Walter. Una de las cosas que conversábamos con Gerardo Caetano en el espacio anterior era que a Mujica no le gustaba mucho hablar de su etapa como guerrillero. De hecho, hay poca información sobre cómo se incorpora al MLN, en qué momento exacto. Sí sabemos que en el 64 cae preso por primera vez, pero no hay, o por lo menos no está arriba de la mesa de manera muy pública cómo ha sido eso. ¿Vos cuánto pudiste acercarte en esa construcción de cómo fue la integración de Mujica a la guerrilla, pensando además que él había empezado en el juego democrático? En el 58 estaba apoyando a Erro, que formaba parte de un partido que termina ganando las elecciones y integrándose al colegiado blanco, más allá de que después, en el 62, se terminan yendo. Y bueno, Mujica vive en una comunidad ahí, Cerro La Teja, donde el apoyo, por ejemplo, a las reivindicaciones obreras, de los obreros de la carne, sobre todo del cerro, y de otros trabajadores, era muy latente. Todo el tiempo estaban ese tipo de manifestaciones desde chico, desde 15 años, 14 años. Él se integra a una asociación estudiantil un poco anarquista, ahí, con 14 o 15 años en su momento, y empieza a florecer un poco el mundo de la discusión política en los años que se vivían. Las represiones eran muy grandes en las manifestaciones obreras, había muertos. Los anarquistas hacían acciones directas, o sea, mucho antes que el MLN. Digamos. Sí, pero estoy hablando de un estudiante de 14 o 15 años que en realidad era más filosófico eso, ¿no? Después él se va transformando y en realidad se une. El MLN se conforma por grupúsculos que se van juntando, que algunos apoyan a los campesinos por el lado de Sendik y otros van apoyando con acciones a los obreros, sobre todo esa parte de Montevideo, digamos, ¿no? La Teja, Cerro. Y hay algunos puntos de inflexión allí cuando se genera, podemos
decir que el MLN se generó en el 66, bueno, está bien, ¿no? Funciona desde el 62 de otra manera, digamos, ¿no? El coordinador. Y claro, con el coordinador. Mujica ya estaba integrado allí. No es el Mujica que vamos a conocer después como Facundo o como el comandante de una columna, pero sí ya estaba ahí en la germinación, digamos, ¿no? Sus primeras tareas para la guerrilla, aprovechando que él era florista y que sabía de la tierra, fue enterrar armas, literalmente, digamos, ¿no? Hacer un pozo, envolver las armas en trapos y enterrarlas. Así era como se iba gestando un poco la revolución. Esa fue su primera tarea, una tarea de segunda, si vos querés, pero así es como creció el guerrillero. Después, a través de la palabra, como decía Andrés, es quien va conformando una columna a la que Sendik llama la columna más fraterna. No había mayores dificultades en la convivencia de esa columna, incluso para las acciones más arriesgadas, porque Mujica lograba eso, primero que atesoraba a su gente, así como lo ha hecho con el MPP, el MLN y el MPP, en su pequeña columna, que después creció, la columna 10, lograba esa aglutinación, incluso sentimental, ¿no? Hay una anécdota que se encuentra en el libro cuando lo mandan a comandar la columna y algunos de los que están empiezan a decir, bueno, guarda que viene Mujica, que es un duro. Y había toda una cuestión ahí, ¿no? En el medio de la guerrilla, estamos hablando, en el medio de la revolución. Llega Mujica, bueno, se presenta y comienzan las acciones. Y de repente una vez llama a esta persona que tenía ese temor de que venía el duro y le dice, mira, te tengo que hablar de una cosa, estoy muy preocupado, porque fulana y fulano se están separando. ¿Cómo se están separando? Eran dos integrantes de la columna. Y si son novios, hay que ver la forma de que ellos, porque esto no le hace bien al equipo, no le hace... Entonces te empieza a reír y me dice, no puedo creerlo. El duro. Yo quiero que vos seas el duro. No. Y estos otros muchachos los separaron. Tenemos dos por allá y dos por allá. Ellos están incómodos porque trabajaban juntos en las acciones. Vamos a ver si los juntamos de nuevo. ¿Me entienden? Ese es el Mujica aglutinador que después conocimos como político. También ya lo era en su momento y por eso hizo una columna muy fuerte y muy respetada y la más fraterna para Sendik. Más o menos te estoy dibujando cómo son los ingresos y cómo se iba gestando ese político que hoy tenemos. Él lo dice hasta el cansancio, ¿no? No éramos guerrilleros, aunque también, sino que éramos políticos en armas. Y creo que lo ha demostrado, ¿no? En el caso, la siguiente etapa tiene que ver con la cárcel. No sé, Andrés, en tus conversaciones con él, ¿cuánto se hablaba de eso o era algo que te dejaban de la guerrilla hablaba, pero efectivamente no le gustaba hablar mucho. Perdón, los tengo que sí, está llegando el presidente a la torre ejecutiva. Exacto, sí. El presidente a la torre ejecutiva. En este momento allí vemos a varios ministros que lo están acompañando. Con el secretario de la presidencia. Exacto, también. Ahí está. O sea que son 10 menos 20. Es posible que el cortejo comience entonces cerca de las 10 como estaba previsto. Allí lo vemos. Bien. Perdón que los interrumpí, pero era importante para la gente que nos está viendo. Una decisión importante del cortejo que comentaba antes de entrar al aire es que ayer estuve con Lucía en la chacra y que decidió de que el cajón de Mujica estuviera con el pabellón nacional y no con la bandera del Frente Amplio, con el pabellón nacional y con la bandera de Artigas. Ese fue el pedido de Lucía y claramente de Mujica antes de morirse. Dicen que dejó muchas indicaciones a propósito. Un montón, por todos lados. ¿Qué se sabe de eso? Entre otras cosas, acordé con él que el libro lo publico dentro de unos meses, pero además sí, Mujica estaba... por más de que en la última etapa está un poco retirado, estaba en todo y tenía eso que muy bien dice Walter, de armar mucho equipo alrededor de él y mucha gente alrededor de él. Siempre dijo que el mejor líder era el que dejaba una barra mejor, que lo superaba. Y se terminó yendo con un presidente del sector de él, ¿no? O sea, ahí hay una construcción histórica que termina eso que empieza como cuenta Walter, termina con el MPP con la mayor votación histórica del Uruguay desde la lista 15 a mediados del siglo XX. O sea, desde mediados del siglo XX que no había un sector político en el Uruguay que sacara tantos votos como sacó el MPP en la última elección. O sea, y eso más allá de que hay mérito de Ors y de los demás dirigentes que vienen atrás, es
una carrera política que culmina de esa forma. Da la impresión por cómo él lo decía que estaba reconfortado con eso sobre el final de su vida, que no era tan obvio que lograra construir una fuerza con la potencia electoral que tuvo en la última. No, eso lo reconfortó y yo creo que eso fue lo que lo mantuvo vivo hasta ahora. ¿Cómo se imagina en este espacio 609, pero sobre todo cómo se imagina en el Frente Amplio sin Mujica? Es una gran pregunta. Y me lo han hecho bastante y es una gran incógnita además, Ana, la verdad. Hay dos liderazgos fuertes ahí en el MPP. Tenemos al presidente de la República y al secretario de la Presidencia, que claramente son un poco los que agarraron la posta. Pero la verdad es que Mujica era una figura que aglutinaba muchísimo alrededor. Y trascendía también lo que era. Y trascendía, y eso generaba mucha cosa. Entonces, yo creo que hay que esperar un tiempo para eso y depende mucho también de cómo le vaya al gobierno, de cómo lleven adelante justamente esta herencia, pero no lo tengo del todo claro. Yo creo que es una incógnita. Lo que no parece es un líder claro que lo supla, ¿no? Eso está claro. O sea, habrá un camino que recorrer, va a haber algunas rencillas internas naturales para ver quién puede llegar a tomar la posta. No sé si es tomar la posta, capaz que no son las palabras correctas. No. Esto puede llegar a Un cambiar. liderazgo muy particular y además cambió un poco. Me parece que con Mujica también se va en gran medida el viejo caudillismo uruguayo. Ustedes entrevistaban a Sanguinetti también, de esa generación, la calle Herrera. Ya la calle Pou, que es un gran líder político, maneja de otra forma la opinión pública y sus apariciones. Mujica, en definitiva, era un gran caudillo con los viejos métodos, ¿no? O sea, un caudillo, bueno, lo hablábamos también con Walter antes de entrar a cámaras, blanco. Él decía que era blanco, bueno, lo dijo Sanguinetti también, de formación blanca. En realidad... Blanco, pero no del Partido Nacional. Un tipo claramente de izquierda, no marxista. Es cierto una cosa que destacó Sanguinetti, que cambió mucho a lo largo de su vida. Ustedes me preguntaban hace un rato si hablábamos del tema de la cárcel. Sí. Y más de una vez lo que me dijo es que si no hubiera pasado por la cárcel sería totalmente distinto. Que eso lo marcó a fuego para él para bien, pero porque empezó a valorar una cantidad de cosas que no valoraba. Que antes se consideraba una mucho peor persona. Que él sentía que era una mejor persona después de la experiencia de la cárcel. ¿En tus diálogos en la cárcel? Hay un... ¿No te escuché, perdón? No, los diálogos que vos tuviste sobre la cárcel con él, después de haberle mostrado el libro y tal. Mira, posterior a la cárcel, cuando él sale, los que estaban allí de la Guardia Chica, digamos, del MLN, que salen en el 84, lo eligen para hacer el primer discurso del MLN, que es en el Platense Patín Club. Él ya allí dice la palabra textual, no odio. Y deja frío a un montón de gente. Claro. O sea, no venimos por la revancha, esto no va a suceder, hay que ocuparse de otras cosas, hay que caminar. Desde ese mismo momento está diciendo no odio y que iba a luchar en democracia. Por supuesto, como ha dicho Sanguinetti, y todos sabemos, la petición de ingreso al Frente Amplio del MLN es del 86 y entra en el 89. Hubo todo un debate interno con la situación, pero él siempre pregonó esto de partida desde políticos en armas, en algún momento con esto, ahora en democracia, en aquella democracia primaveral que se señalaba. Salir de la cárcel, después de haber estado como Mujica, no en una cárcel como el Penal de Libertad, sino sobre el final eso, sino encerrado en cuarteles, muchas veces en pozos efectivamente húmedos, llenos de ratas, sin luz, sin posibilidad de orinar, con todo tipo de torturas, viajando por todo el país de cuartel en cuartel, salir y decir no odio, no quiero revancha, vamos a luchar en democracia, bueno, eso es muy fuerte. Yo les quería decir algo sobre el final nomás, que me resultó muy interesante observar al Mujica de los últimos años, con permanentes mensajes a la juventud latinoamericana. Permanente mensaje en todo, cada vez que viajaba, cada vez que podía, cada vez que iba a una universidad. Porque él tiene como ese sentimiento de que las nuevas generaciones tienen que salvarse a sí mismas. Entonces les dice, pueden evadirse de su tiempo, pero el tiempo que ustedes viven es el que tienen que vivir. Pueden, por ejemplo,
a enamorarse de un cuadro de fútbol y que su vida sea esa. Pero si quieren realmente luchar por el prójimo, tienen que juntarse. Lo mismo, el aglutinador. Tienen que juntarse para poder operar, decía él, ¿no? Para poder desafiar y enfrentar, por ejemplo, al poder económico mundial, que es el que gobierna este mundo, no es el poder político, sino el poder económico. Y ese mensaje ha calado bastante hondo en distintos jóvenes latinoamericanos que son los que hoy, bueno, uno los ve hablando y tienen a ese gurú como Mujica con ese mensaje. Y quería leer esa última frase nomás, cuando dice, él dice que le asustaba mucho sus mataduras, no se quería ver al espejo solo para afeitarse, porque le asustaba ver sus mataduras. Pero cuando se veía, veía que el viejo no había traicionado al gurí que tenía dentro. Y esa es una frase muy fuerte, porque realmente es lo que fue Mujica, no se traicionó a sí mismo, fue el que tuvo que ser siempre. Walter Pernas y Andrés Danza, muchas gracias por esta entrevista. No, gracias a ustedes, un gusto. Muchísimas gracias. Muy amable, gracias. Ahora...